Bienvenidos a Photoshop para niños malos. En este capítulo vamos a aprender a realizar panorámicas, que no son más que varias capturas, varias fotografías mezcladas en una sola, en las que vamos a cubrir un amplio horizonte visual. Para verlo de una forma más esquemática he preparado este esquema. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos realizar una panorámica en formato horizontal, lo más recomendable es realizar tomas en vertical, de esta forma. ¿Por qué? Porque después de realizar una segunda toma y una tercera toma, vamos a tener un amplio espacio desde arriba hacia abajo y por eso es recomendable hacerlos en vertical. Al contrario ocurre cuando queremos hacer una captura panorámica en vertical, que realizaremos capturas en formato horizontal, en las que, como veis, se van solapando en ambas panorámicas una parte importante de la fotografía. Las voy a marcar. Normalmente cuando hacemos fotografías panorámicas es muy importante dejar estos pequeños espacios en las que dos fotografías tengan partes un 15, un 20, un 25% en común. ¿Por qué? Porque luego el software que vamos a utilizar, en este caso Photoshop, va a encontrar puntitos en estas zonas en las cuales las va a poder juntar. Si no existiesen estas pequeñas zonas, por ejemplo, si desplazamos esta fotografía hacia abajo y no existiese una zona en la que existiesen puntos en común, no podríamos realizar tal panorámica, porque Photoshop no podría encontrar puntitos en común de una con otra, que es lo que va a realizar el software de una forma totalmente transparente. Necesitamos, por lo tanto, que se solapen las fotografías. También es muy recomendable que las fotografías se realicen con un nivel o con el nivel electrónico que suelen tener hoy en día las cámaras de nivel medio y avanzado, porque si no existiría un problema de escalonado, en la cual, como vamos girando, si no sabemos cómo es el horizonte, iríamos alterando lo que es la línea del horizonte, entonces perderíamos bastante información. Y después, al unirlas en casa, nos daríamos cuenta del error. Os he preparado varias formas de realizar panorámicas con Photoshop. Vamos a realizar tres tipos, una en horizontal, otra en vertical y una en formato cuadrado. Vamos a empezar por una en horizontal. Aquí, como veis, tenemos tres fotografías. Se pueden realizar bastantes fotografías, 8 o 10, las que queramos. En este caso solo tenemos tres. Tenemos, como veis, tres fotografías. Si os fijáis, por ejemplo, en esta parte de aquí de la imagen, se solapa con esta parte de la imagen. Y imaginar esta parte de aquí también se solapa con esta parte de aquí. Entonces Photoshop va a poder encontrar todos estos puntos en común de una con otra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues hay varias formas. Una es decirle mediante Adobe Bridge, herramientas, Photoshop, Photomerge. Photomerge es el plugin que tiene Photoshop para realizar panorámicas. Otra forma es abrirlas directamente con Photoshop. Las abriríamos las tres imágenes. Como veis, tenemos aquí las tres imágenes abiertas. Como es una panorámica en horizontal, como veis, las he realizado en formato vertical. En este caso las he realizado con una óptica muy angular que no se debe de usar, pero de esta forma creamos una panorámica muy radical, un poco sencilla. Para realizar las panorámicas es tan sencillo como irnos a Archivo, Automatizar, Photomerge. Nos va a abrir el plugin, el filtro que tiene Photoshop para realizar panorámicas. En este caso nos da varias opciones, como automática, perspectiva, cilíndrica, esférica, etc., ¿no? Normalmente la forma automática funciona muy bien. En este caso vamos a desactivar todas las opciones para que aprendáis para qué sirven. Y le vamos a dar aquí añadir archivos abiertos. Como tenemos las tres imágenes abiertas en Photoshop, nos las va a cargar. Si no, podríamos elegir archivos directamente desde el ordenador o una carpeta que contenga todas esas imágenes. Son tres opciones. Como os he dicho, no selecciono ni una de las opciones para que veáis después para qué sirven. Le doy a OK. Y lo que está haciendo ahora Photoshop es buscando esos puntos en común que os he comentado antes, en los cuales va a conectar las imágenes. Como veis, aquí tenemos la primera, la segunda y la tercera. En este caso, como teníamos las tres opciones desactivadas, si os fijáis, aquí se nota bastante el corte,
pero nos ha juntado muy bien lo que es la fotografía. Se ve muy claramente que hemos utilizado un angular, estábamos bastante cerca del edificio y como si fuera una imagen casi en perspectiva, ¿no? Bueno, voy a cerrar esta imagen y lo que voy a hacer ahora es decirle automatizar photomerge. Igual, como antes, añadir archivos abiertos y en este caso voy a utilizar, por ejemplo, corrección de distorsión geométrica. ¿Qué es lo que va a hacer Photoshop? Va a hacer lo mismo que ha hecho antes, lo único es que va a corregir la óptica que hemos usado a la hora de capturar la imagen. ¿Cómo lo conoce Photoshop? ¿Qué óptica hemos usado? ¿Qué zoom? Pues con los metadatos, los datos EXIF que van dentro de cada fotografía. Son datos que nosotros no vemos en Photoshop, lo podemos ver desde información de archivo o con software específico, no lo vemos visualmente en la imagen, pero que están guardados dentro. Si os fijáis, genial, ¿no? Aquí lo estáis comprobando, como lo que ha hecho es corregir la óptica que estaba yo utilizando en ese momento. Ya no son líneas rectas, una óptica no es una línea recta, sino que os fijáis que nos ha hecho estas curvas, ¿no? Lo que nos da una mayor realismo y, como veis, menor dificultad ahora a la hora de trabajar con la imagen. Pero aún así, veis que estas imágenes se ven el recorte. Si hacemos zoom, se ve un poquito la carpintería, ¿no? Donde está mezclada la fotografía. Bueno, pues para evitar esto tenemos que elegir la siguiente opción. Archivo, automatizar, photomerge. Vamos a darle otra vez a corrección de distorsión geométrica y le vamos a dar a fusionar imágenes. ¿Qué va a hacer la fusión de imágenes? Lo que nos va a crear es una máscara avanzadísima, como vais a ver ahora, en la que ya no solo nos recorta las fotos, sino las coloca una encima de otra, sino que va a coger zonas de una foto u otra, para que coincidan primero en el nivel de exposición y segundo en el color, en el talonaje del color. Vamos a darle archivos abiertos. Eliminación de viñetas. Suele suceder que muchas fotografías en la parte de las esquinas se oscurezcan o se aclaren por defectos de la óptica. En este caso, como veis aquí, no hace falta. Si tenéis fotografías en las que se nota mucho esa viñeta, sobre todo si usáis ojos de pez, pues escogéis esa opción. Bueno, como veis, esta opción va a tardar un poquito más porque lo que está haciendo es ahora todas las opciones, excepto corrección de viñeta, las está ajustando, está corrigiendo cada imagen a la óptica a la que se realizó y además está realizando una corrección de exposición y de color y de talonaje de color en cada una de ellas para que coincidan todas entre sí. Como veis, tarda un poquito. Lo recomendable es no usar muchísimos archivos en muchísima resolución porque va a tardar mucho tiempo. Lo mejor es reducirlos porque daos cuenta que si usáis 10 imágenes de 10 megapíxeles vais a generar imágenes de 100 megapíxeles que va a tardar muchísimo, ¿no? Muy bien, pues aquí nos ha recreado la panorámica. Si os fijáis, en este caso, pues aquí no tenemos ninguna zona en la que podamos decir dónde esté recortado, ¿no? Bueno, hay veces que se puede previsualizar aquí en las nubes, pero fijaos que es casi imposible determinar dónde está el punto de unión, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? Pues con esta máscara que tenemos aquí. Si os fijáis, apretando la tecla mayúsculas, la podemos habilitar y deshabilitar. Simplemente lo que ha hecho es corregir con esa máscara pues la zona que coincide con la parte de atrás en color y en exposición. Bueno, una vez que tenemos la imagen de esta forma, pues como veis, las líneas no son rectas, se ve con una perspectiva bastante forzada y aunque es más realista que la primera versión que hemos hecho antes, lo que vamos a hacer ahora es corregirla del todo. Como ya la imagen nos gusta, lo que vamos a hacer es seleccionamos las tres capas, con la tecla mayúsculas en la capa de arriba y con la tecla mayúsculas en la capa de abajo, así seleccionamos todas y lo que vamos a hacer es fusionarlas. Lo podemos hacer mediante capa combinar visibles o con este atajo que es combinar capas o combinar visibles. Normalmente es seleccionándolas con comando E o control E si usáis Windows. Ahora solo tenemos una sola imagen y lo que vamos a hacer es corregir esa perspectiva. Pues bien, hay varias formas. En este caso vamos a utilizar una de las formas primitivas de corrección, que es con el filtro corrección de lente. Abrimos el filtro corrección de lente y como veis nos aparece una cuadrícula
que nos va a ayudar mucho a ver las verticales y las horizontales, que nosotros podemos mover a nuestro gusto, podemos subir y bajar. Por ejemplo, podemos colocarlo aquí. Después tenemos una especie de nivel que lo que nos va a ayudar es a decir, pues por ejemplo, que de aquí a aquí sería el terreno recto, ¿no? Aunque ya veréis que lo corregiremos luego un poquito más adelante. Todas estas correcciones que tenemos en automáticas, pues como bien dicen, son automáticas, entonces no son muy útiles, porque hay muchas veces que no funcionan. Aquí nos ha determinado, por ejemplo, el objetivo, como habéis visto que están en los metadatos, pero lo vamos a hacer manualmente. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con todos estos controles manuales, ¿no? Con la función de inflar y desinflar el objetivo. En este caso, como veis, no hace mucha falta, lo que nos hace falta es corregir esta perspectiva, ¿no? Se corrige desde aquí, perspectiva vertical. Vamos a subirle para crear esas líneas rectas. Como veis, esta línea ya está conseguida y la horizontal es la que nos falla. Bueno, pues vamos a corregirla un poquito, ¿no? En este caso, pues bueno, la vamos a corregir como podamos. Vamos a volver a utilizar esta guía para colocarla recta. Aunque podemos utilizar este ángulo, como veis aquí, más o menos, aunque no está del todo recta, bueno, la hemos mejorado un poquito. En este caso, como veis, ya no podemos hacer mucho más. Ya lo único que podemos es seguir jugando un poquito con estos controles para llegar a un efecto en el que consideremos que esta casa ya está cuadrada, ¿no? Para potenciar pues lo que queda de esta otra casita derruida, ¿no? También podríamos corregir la viñeta y los halos. Bueno, en este caso nos parece correcto, le damos OK. Fijaos el antes y el después. Como la casa ya parece casi cuadrada, si hacemos una selección cuadrada, pues ya la tenemos prácticamente terminada, ¿no? Podríamos mejorarla, vamos a realizar un recorte, vamos a hacer un recorte en 16/9, como el formato panorámico de los televisores. Bueno, vamos a colocarla. En este caso a mí me interesa pues sacar un poquito de nubes, pero no mucho. Entonces en este caso aquí me gustaría. Como veis, el problema de estas panorámicas es que habrá trozos que no nos coincidan. En este caso, pues bueno, podemos ir buscando el centro y en ese caso me gustaría dejar la parte de arriba en 1/3 de la imagen. Le doy a la tecla Enter y veis que se nos ha quedado, bueno, voy a deshacerlo porque había parte del terreno que se ha perdido. Voy a bajar más o menos. Ahí está. Vale, así me gusta. Lo que os comentaba es que tenemos aquí una parte que nos falla, ¿no? Hay varias formas de completar este espacio. Una es dándole a la tecla Comando T o botón derecho transformación libre y hacemos clic en este botón que es de deformar, o bien le damos a la tecla Comando T o Control T en Windows, botón derecho, deformar. Nos va a convertir la imagen en una especie de malla de plástico. Entonces nosotros tirando desde las esquinas, como veis, podemos jugar con él, ¿no? Incluso podemos casi hasta mejorar algunas partes de la imagen. Pues por ejemplo en este caso la parte de arriba podemos siempre jugar con estos tiradores hacia adelante, hacia atrás, o podemos hacer clic directamente en la imagen y arrastrar, ¿no? Esto nos viene muy bien pues para esas zonas que queremos hacer desaparecer, o en este caso que no teníamos. Bueno, pues lo estiramos un poquito. Damos a la tecla Enter y como veis no se nota nada el efecto. Esa es una de las formas. Voy a darle a Control Z para deshacer los cambios. Otra forma que funciona a veces, en este caso no va a funcionar muy bien, ya lo adelanto, es con la varita mágica, con la tecla W, seleccionamos la zona en la que no tenemos información. Pues bien, vamos a selección, modificar, expandir. Le vamos a expandir, por ejemplo, en 15 píxeles, dependiendo de la resolución. Entonces estamos cogiendo un poquito de más de trozo y le decimos edición, rellenar, contenido, usar según el contenido. Le damos a la tecla OK, esperamos un poquito y bueno, esto es el resultado que nos ha pintado Photoshop. En este caso pues no coincide mucho
con el borde, ha cogido trozos que no nos interesan. Habrá veces que, como si hay cielo, pues nos va a funcionar bastante bien. En este caso no nos ha funcionado bien, entonces otro tercer método ya es coger, por ejemplo, la herramienta parche, varita mágica, etcétera. En este caso a mí me gusta mucho la función de pincel corrector o de parche. Bueno, vamos a utilizar la de parche, por ejemplo, seleccionando este trozo de aquí. Lo movemos, le dejamos en un sitio parecido y soltamos. Vamos a desplazar esto, lo movemos por aquí, soltamos, deshacer. Esta parte de aquí que se nota bastante las sombras. Bueno, vamos a ampliarlo un poco más. Pero se puede hacer con un poquito de paciencia y cualquier herramienta de pincel corrector, etc. Funciona ya haciendo una selección y movemos hacia un sitio donde tengamos un patrón parecido y soltamos. Como veis, hemos hecho desaparecer el pivote. Bueno, pues aquí tenemos nuestra primera panorámica en formato horizontal. Voy a cerrar esta imagen sin grabar. Me voy a ir a Bridge. Vamos a abrir la siguiente, con otra forma de hacerla, que es en formato vertical. Las volvemos a abrir, botón derecho, abrir con Photoshop CS6, como lo suelo hacer normalmente. Como veis, es una fotografía en formato vertical. Yo estaba en nivel paralelo de este edificio naranja, entonces no puedo subirme a hacer más fotos. Realizo 3 fotografías. E incluso hay veces que no puedo porque la óptica no me da para cubrir todo el edificio, entonces realizo varias capturas. Como veis en este caso, horizontales al ser vertical. Bueno, pues como siempre, archivo, automatizar, photomerge, le doy a añadir archivos abiertos, le doy a fusionar imágenes y a corrección de distorsión geométrica. Y como siempre, le doy OK y me pongo a esperar un poquito. Suele tardar como medio minuto en realizarlo, dependiendo del número de imágenes y sobre todo resolución. Normalmente cuando trabajamos con ficheros muy grandes hay veces que es mejor reducirlos de tamaño, porque si vamos a usar 10 imágenes, pues vamos a obtener imágenes de muchísimos megas que no vamos a poder tener tanta memoria en nuestro ordenador, ¿no? Aquí está el resultado, como veis muy bueno ya, no se ven la carpintería entre imágenes, se ven algunos detallitos, pero no se aprecian deformidades ni cortes. Bueno, nos gusta mucho cómo queda la imagen. Lo que voy a hacer como antes, selecciono las 3 capas o le digo capa combinar visibles. Entonces ahora solo tengo una imagen y voy a utilizar una herramienta que apareció desde Photoshop CS6 que es bastante potente para este tipo de correcciones. Como veis, esto es un edificio que es un cuadrado, que está hecho de contenedores, ¿no? Y aquí aparece con una forma bastante esférica. Bueno, pues me voy a filtro, ángulo, ancho, adaptable. Esta es una herramienta muy útil que funciona muy bien. ¿Cómo vamos a trabajar con ella? Simplemente, como si fuera una regla, tiramos líneas que, como veis, ya se están adaptando a la curvatura de la imagen porque él ya sabe, Photoshop, con las imágenes que hemos trabajado, qué óptica tenemos. En este caso, como veis aquí, sabe que es una óptica de 50 milímetros. Entonces sabe cómo funcionar con ella, ¿no? Después de hacer la línea y al soltar nos va a salir este círculo con estos 2 puntos. Bueno, pues estos 2 puntos nos van a permitir decirle, oye, Photoshop, esa línea que has tirado tiene otros grados, otra pendiente, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es elegir una pendiente en ángulo recto. Como es muy difícil elegir aquí, por ejemplo, 90 o 0 grados, apretamos la tecla mayúscula y se nos queda en 90, 60, 75, nos hace ángulos bastante normales. Cuando estamos en 90, soltamos. Y como veis, me ha deformado la imagen, pero me ha colocado esta pared en ángulo recto. Vamos a hacerlo en la pared del lado derecho. La seleccionamos, soltamos, me la ha dejado, como veis, ya en línea recta, pero yo la quiero en un ángulo de 90 grados. Aprieto la tecla mayúscula, suelto y aquí la tengo en los 90 grados. ¿Qué tengo que hacer ahora? La parte de arriba. He seleccionado el otro tirador. Cojo el techo, lo selecciono, suelto y de la misma forma cojo, cuando estoy aquí arriba, mayúsculas, 0 grados y ya la tengo. Como veis, en la parte de abajo no me hace falta, pero bueno, lo voy a poder ayudar. La selecciono. En este caso la he hecho mal, entonces mejor empezar de nuevo con Control Z.
suelto aquí, ¿vale? Y selecciono el ángulo a 0 grados, aquí está. Pues ya tengo la imagen y como veis es cuadrada perfecta. Bueno, tengo una herramienta que me permite decirle si lo que estaba trabajando era ojo de pez, si estaba trabajando en perspectiva, en panorámica o en esfera completa, que normalmente se utiliza con ojos de pez. En este caso, como veis, él ha detectado que es panorámica, pero lo podéis cambiar. Y escala nos viene muy bien pues para quitar todo ese trozo de carpintería y que no queremos verlo. Como hemos visto antes, pues lo podemos hacer con varias técnicas, ¿no? Lo voy a dejar así, le doy OK y ahora va a aplicar los cambios, como veis el antes y el después. Si cogemos una herramienta de selección cuadrada, como veis está casi perfecto, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con este trozo de aquí? Bueno, pues como hemos visto antes, podemos coger con la herramienta de lazo pequeños trozos, podemos hacer una selección, o podemos, como hemos visto antes, con la varita mágica, con la W, seleccionar todo ese espacio que no tenemos y ampliar 10 píxeles. En este caso me es más sencillo. Voy a seleccionar un trocito más, suelto, edición, rellenar, contenido, usar según contenido. Y va a buscar patrones parecidos a la hora de rellenar. Como veis la he dejado perfecta. En este caso y ahora, bueno, pues podría hacer un 16 novenos o podría hacer un 2 tercios. Bueno, como yo quiera. Vamos a usar, por ejemplo, un 4 tercios para que quede bastante compensada. En este caso, bastante centrada. Aquí tendríamos nuestra panorámica en formato vertical. Bueno, como habéis visto es bastante sencillo. Vamos a cerrar todas las imágenes y nos vamos a ir a la última imagen, que es un formato cuadrado. ¿Por qué he elegido yo esta imagen? Porque normalmente la gente se cree que una panorámica es hacer muchas fotos de un paisaje muy bonito, de un río, de una playa, de una ciudad, pero hay veces que nosotros por nuestra posición, nuestra distancia hacia el sujeto o por nuestra forma de componer imágenes nos puede apetecer, por ejemplo, utilizar formatos cuadrados. Y como los formatos son de 2 tercios, pues tendríamos que recortar siempre. Pues podemos realizar siempre 2 capturas y realizar un formato cuadrado, ¿no? En este caso he optado, por ejemplo, con el formato RAW. Hemos visto las 3 anteriores, que las hemos hecho con formato JPG, pues esta la hemos hecho con RAW. ¿Cómo podemos hacer una panorámica en formato cuadrado mediante RAWs? Claro, al hacer cuando revelamos la imagen, abrimos Photoshop, nos aparece el Adobe Camera Raw para revelar la fotografía. Bueno, pues cualquier cambio que hagamos, vamos a hacer 2 o 3 ajustillos. Por ejemplo, le vamos a poner mucho más azul y por ejemplo, vamos a dar más claridad y más contraste. Claro, la otra imagen habría que revelarla de la misma forma, ¿no? Bueno, pues es muy sencillo porque lo que hacemos es, le decimos seleccionar todo y le decimos sincronizar. Entonces nos va a copiar todos los ajustes que tengamos una imagen en la siguiente. Le damos a aceptar y como veis ya nos ha realizado todos los ajustes. Ha funcionado perfectamente. En vez de darle a abrir imagen, le vamos a decir hecho. ¿Ok? ¿Qué significa? Que ya esos ajustes, como veis, se están actualizando en el RAW y ya podemos abrirlo, por ejemplo, mediante Photoshop. Vamos a hacer una prueba. Seleccionamos las 2 imágenes, herramientas, Photoshop. Perdón, me he equivocado. Le he dado a otro botón. Herramientas, Photoshop y le damos a Photomerge. Entonces lo que va a hacer Photoshop es, como veis ya nos ha cargado los 2 ficheros, le decimos en automática, corrección de distorsión geométrica y OK. Hace lo mismo, lo único que va a hacer es que esa corrección que realiza en la exposición y en el color, pues la realiza sobre los archivos RAW, entonces es capaz de revelarlo de otra forma. Entonces va a funcionar muy bien. Si os equivocáis y realicéis varias capturas con diferente exposición o diferente color o diferente balance de blancos y después lo mezcláis con Adobe Photoshop, con Photomerge, os va a revelar cada negativo de forma distinta. Entonces van a coincidir siempre. Voilà, aquí tenemos el fichero sin necesidad de hacer ningún ajuste en RAW, como habéis visto. Como veis tenemos casi un ajuste cuadrado. Bueno, lo único que tengo que hacer es fusionar las 2 imágenes con comando E o control E. Voy a realizar un recorte primordial. Formato cuadrado. Los recortes es algo que siempre
cuando se empieza a retocar una imagen hay que hacerlo al principio porque si no el histograma es distinto, entonces vamos a realizar ajustes sobre histogramas distintos. Entonces lo primero que suelo hacer yo siempre es un recorte. La vamos a dejar por aquí y con la tecla Enter aquí la tengo, ¿no? Fijaos que en un detalle, que es que la foto está un poco caída. Nosotros necesitamos hacer la fotografía recta. Como os he comentado antes, es súper recomendable hacerlo con un nivel, porque ahora la foto al rotarla va a perder bastante, sobre todo definición. Bueno, pues hay una herramienta que se llama la herramienta regla. La seleccionamos. Bueno, seleccionate. Vamos a ver si nos deja. Elegimos la herramienta regla. Ok. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, hacemos, como veis, una línea recta y hay un botoncito que nos dice enderezar capa. Hacemos clic y nos endereza la foto. Ahora habría que hacer otro recorte en la fotografía, pero si os fijáis, la fotografía ya está recta. Cosas que podemos tener en cuenta, pues podemos ver los ángulos que tenemos aquí, como veis es menos 90,5, casi recto, para poder corregirla. En este caso está bastante bien corregida. Si queremos recuperar todas estas zonas, pues es tan sencillo como hemos hecho antes, comando T, le damos la herramienta de deformar y lo que vamos haciendo es, en todas estas esquinitas, vamos recuperando un poquito de información. Esta es una opción bastante rápida y no se suele notar. Es un truco. O como hemos visto, también hacemos una selección, edición, rellenar, según contenido. En este caso no va a tener el mínimo problema. Como veis aquí sí que lo ha tenido. Podemos volver a hacerlo. Edición, rellenar, según contenido. Podemos hacerlo en las 4 esquinas que tenemos de la imagen. Edición, rellenar, según contenido. Como veis son varias formas distintas, pero son todas igualmente aplicables. Por ejemplo, voy a hacer control Z en este caso. También podéis utilizar el tampón de clonar o podéis utilizar el pincel corrector de toda la vida. Con la tecla Alt me están las herramientas poniéndolo difícil. Voy a coger un pincel más o menos grandote. Con la tecla Alt pincho por aquí. Empiezo a pintar en este lado derecho. Como veis se nota mucho el ajuste, pero al soltarlo se va a ajustar. Para aprender más sobre esta herramienta os recomiendo que veáis el capítulo de restauración de imágenes. En este caso no lo ha hecho muy bien, pero bueno, tendréis que ir con un poquito de detalle. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de panorámicas de Photoshop. Recomendar siempre utilizar trípode cuando hagáis panorámicas, que esté bien alineado con un nivel, el horizonte, para que no tengamos caídas. Y siempre es muy recomendable utilizar el objetivo o una óptica a 50 milímetros, que es con la que vamos a tener menor distorsión geométrica en las panorámicas. Bueno, acordaos siempre que os podéis descargar los capítulos en esta web, javierherrero.es, en la sección de podcast. A la derecha del capítulo tenéis un botoncito para descargar estos ficheros en formato de alta calidad. Muchas gracias.